Este momento vamos a saludar precisamente con Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud en Ecuador, con quien vamos a conversar acerca de la emergencia sanitaria que vive en nuestro país. Muy buenos días, muchas gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días, es un placer para nosotros compartirla. Perfecto, vamos a iniciar con una pregunta de cajón y queremos saber cuál es la situación actual de la pandemia en el país. ¿Cuál es la fase en la que nos encontramos? ¿Esta curva está en ascendencia o en descendencia? El país ha sido clasificado en la región de las Américas y de conformidad y de acuerdo con las mismas autoridades nacionales del Centro Nacional de Enlace como un país con transmisión comunitaria. Aunque en realidad no todos los territorios está teniendo transmisión comunitaria, es decir, que el virus está circulando libremente entre la comunidad por los factores, obviamente, relacionamiento humano y de transmisión persona a persona. La tendencia... Parece que está ahorita fallando un poco la conexión a internet, no la escuchamos muy bien. ¿Me escucha mejor ahora? Ahora la escuchamos mucho mejor, sí. Parecía que hay un poquito de interferencia. Cierra la ventana. Bueno, le decía que en estos momentos Ecuador ha sido incluido dentro de los países clasificados por la OPS y la OMS de países con transmisión comunitaria. Esto quiere decir que el virus está circulando libremente dentro de la comunidad en el territorio debido a la transmisión de persona a persona. Aunque la información que disponemos en este momento no ubica todas las provincias de Ecuador con transmisión comunitaria, la tendencia del comportamiento es que esto va a ir progresivamente avanzando ese estado. Las implicaciones de esto es que obviamente los casos van a aumentar y concurrentemente con los casos la mortalidad va a aumentar también a nivel territorial y que necesariamente implica mantener las medidas actualmente establecidas y monitorear con la vigilancia epidemiológica la velocidad de la transmisión, el potencial de esa transmisión a nivel comunitario y los riesgos inherentes dentro de la población. Ecuador ocupa el quinto país con mayor incidencia de casos. ¿Por qué? ¿Las medidas que se tomaron fueron tomadas a tiempo o no? Efectivamente, Ecuador está en el quinto lugar, le supera a los Estados Unidos, Canadá, Chile. En realidad Chile está 1000 casos arriba de Ecuador. Sin embargo, no es un tema comparativo entre países, es un tema de cómo el virus se ha transmitido a nivel de la población y en las condiciones ambientales, y obviamente tiene que ver también con las medidas que se han instalado para poderlo controlar. El país se preparó desde el punto de vista de la definición de todos los instrumentos de protocolo, de guías clínicas para poder responder, pero hay un elemento que el sector salud no puede controlar, que es el comportamiento humano. Y eso tiene que ver con factores sociales, culturales, económicos y diversos. En su momento, a partir de la notificación del primer caso, las disposiciones en los servicios fueron identificados, la preparación para los servicios igualmente, como también hay que decir, se identificaron las brechas sobre las cuales se continúan trabajando para terminar de habilitar tanto red de servicios hospitalarios a nivel territorial como las unidades con características de orden nacional. El componente más importante aquí es el distanciamiento social. El país tomó en su momento las decisiones alrededor de las restricciones en función de aislamiento social y cuarentena, que ha tenido su impacto en la transmisión del virus. Pero mientras la población, parte de la población y sobre todo las poblaciones más vulnerables, continúan sin acatar estas medidas, el virus va a continuar transmitiéndose de persona a persona y por contacto social. Bueno, vamos a retomar la entrevista con la que estábamos hace un momento, precisamente con Gina Watson, representante de la OMS en Ecuador. Cuéntenos, estábamos hablando acerca de que usted días atrás había afirmado que posiblemente en Ecuador se llegaría a un total de 800,000 contagiados.
¿Por qué ese cálculo y cómo se llegó a esta cifra? ¿Se mantiene que llegaremos a los 800.000 contagiados? Ok, le aclaro, los 800.000 contactados representa la tasa de ataque de la población susceptible en la población de poder ser infectados por el coronavirus si no se tomaban las medidas pertinentes de aislamiento social y de incremento de diagnóstico y tratamiento inmediato. Esto fue al inicio de las proyecciones. Esta proyección se basa también en el comportamiento del virus, que determina el 80% de casos leves o asintomáticos, el 20% de casos moderados a graves y el 5% de casos críticos, de la cual se esperaba una mortalidad alrededor del 2 al 3%. Estos son en base a los indicadores globales mundiales del comportamiento del virus. Sin embargo, estos escenarios de modelaje se van transformando y modificando de acuerdo a cómo se comporta el virus en el territorio nacional. Entonces, las cifras han sido revisadas y se van monitoreando de acuerdo al registro oficial, tanto de casos confirmados, de casos sospechosos y obviamente de la mortalidad confirmada por diagnóstico y la mortalidad asociada como probable por las síntomas clínicas. ¿No se ha hecho entonces una nueva evaluación para conocer, según el comportamiento de esta curva epidemiológica, a cuántos contagiados ascenderá? ¿No se ha hecho este nuevo cálculo? Ese cálculo está en proceso, se está realizando con el ministerio y con algunas universidades para poder tener sobre todo un indicador de programación de las necesidades medianas de camas y de personal para la atención de acuerdo a este comportamiento. Nosotros esperamos tener las cifras actualizadas con el ministerio el día de hoy, que nos permitirá programar no solamente acompañar la programación de la respuesta inmediata, sino otros dos momentos que tienen que comenzar a ser considerados, como es el periodo inmediato de la epidemia, es decir, cuando el país hace su pico en relación con la infección, los casos comienzan a bajar y entran en una meseta, se estabiliza el comportamiento de la epidemia a nivel nacional, no solamente en una provincia, acá aclaro eso. Y posteriormente también cuáles deben de ser las medidas de sostenibilidad en el periodo posepidémico para garantizar tanto la vigilancia como el seguimiento de los casos que vayan apareciendo para su oportuno manejo. Perfecto. ¿Y cuáles serían entonces las acciones que se deben tomar ahora, dado la situación actual de la pandemia aquí en nuestro país? Se han anunciado ya algunas medidas, se planea retornar poco a poco a las actividades. ¿Estas medidas serían correctas o cómo se debe actuar ahora, dada esta situación? Bueno, esa es una decisión de orden política, económica y social del gobierno. Desde el punto de vista sanitario, las recomendaciones son mantener las medidas de prevención de distanciamiento social. Hay una directiva de que la población debe portar sus máscaras, la población debe obedecer lo que ha determinado desde esa perspectiva el gobierno. Nuestra principal recomendación, observación en este momento es, en primer lugar, proteger al personal de salud. Proteger al personal de salud porque es la primera línea para garantizar la atención, tanto de los casos leves como los casos graves, como los casos críticos. Segundo, garantizar que la población esté debidamente informada, de tal manera que las personas que atienden a los que tienen sintomatologías leves o que son positivos asintomáticos, también observen las medidas de protección necesarias en aislamiento domiciliar u otras modalidades fuera de hospital y fuera de domicilio. Y tercero, garantizar que la persona tenga la actitud responsable de protegerse a sí mismo si tiene un cuadro respiratorio del orden que sea y proteger a los demás con el uso de las mascarillas. El otro elemento aquí que tiene que considerarse es la necesidad obligatoria, primera línea, que las personas permanezcan en casa, que observen las medidas de higiene, el lavado de manos, etcétera, que se les ha ido informando, y que esto se mantenga sostenidamente.
durante todo el tiempo que pueda durar el brote epidémico a nivel nacional. El comportamiento por provincia va a ser diferenciado porque en algunos está comenzando a reportarse una cantidad baja de casos, pero la probabilidad es que esto va a incrementarse y por eso es que se ha clasificado al país de Ecuador como un país de transmisión comunitaria. Sin duda, entonces, lo importante acá es ese trabajo conjunto que debe realizar la ciudadanía con las medidas que se ha adoptado por parte del gobierno. Importantísimo acatar estas medidas. Está también en nosotros evitar esta propagación del contagio. Mire, esa es la medida más importante en este momento. Hay que aclarar a la población que el distanciamiento social no va a curar ni parar la epidemia, pero sí va a contribuir importantemente en bajar la velocidad de replicación y transmisión del virus. Y eso va a permitir dos cosas. Uno, que hayan menos casos en una ventana de tiempo un poco más larga, pero con menos casos, hay menos tensión y menos estrés y agotamiento de los servicios de salud y por tanto se puede garantizar de mejor manera y con mejor calidad la atención de aquellos que realmente ameritan la atención hospitalaria. Pero depende de la población. Importantísimo. Dado el escenario de la pandemia aquí en nuestro país, ¿cómo ha trabajado o cómo se ha cooperado por parte de la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador? Bueno, en estos momentos, más anoche, acabamos de entregar la cuarta donación de la Organización de Medios de Protección para el Personal de Salud. Entiendo que eso se está entregando el día de hoy en Manabí, en Puerto Viejo, por el vicepresidente y el ministro de Salud. Hemos estado proveyendo también de los kits de reactivo para diagnóstico, tanto al Ministerio como a la Seguridad Social, de los medios de transporte y toma de muestra también para el INSPI, es algo que vamos a sostener todavía por meses más. Se ha dado toda la capacitación necesaria. La organización está fortaleciendo la capacidad de vigilancia a nivel del ministerio, contratando algún personal necesario para fortalecer las acciones a nivel de algunas provincias priorizadas, incluyendo Galápagos, y trabajando con las mesas técnicas para definir y revisar tanto los nuevos instrumentos que van modificándose en el tiempo de orden técnico como los protocolos necesarios, y se está proveyendo de toda la evidencia que hay y que va evolucionando sobre el COVID-19 a nivel de las autoridades nacionales. En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, usted comentó que al momento trabajan con el gobierno en un proyecto comunicacional para llegar a las comunidades también de nuestro país, a las comunidades indígenas. ¿Y cómo se está haciendo con este proyecto? ¿Cómo se está avanzando en este proyecto comunicacional? Efectivamente, en conjunto con la SECOM, las agencias de Naciones Unidas y nuestro propio personal, se ha estado definiendo instrumentos de comunicación social en las modalidades propias de los territorios. Se ha coordinado con los dirigentes indígenas a niveles territoriales para que estos materiales han sido y están siendo traducidos en sus idiomas propios para distribución. Este es un proceso que está terminando de definirse y que esperamos en unas 2 semanas poder estar distribuyendo el material en lenguaje propio, de acuerdo a las características culturales, y al mismo tiempo nuestro programa regional en Washington está desarrollando otro paquete que en breve va a estar a disponibilidad, particularmente de Ecuador, para su utilización. Se contempla ahí utilizar los medios disponibles a nivel local. Uno es la tradición oral, que permanece dentro de la población indígena, telefonías y mensajes públicos mediante perifoneos a nivel de las comunidades, y material publicado que pueda ser distribuido a nivel de las comunidades, sobre todo los que están más alejados y los que se han recluido en sus territorios ancestrales, pero con los cuales a través de sus dirigentes mantenemos información
continuo y permanente y están participando en este proceso de manera directa. Perfecto, muchas gracias por esta entrevista. Acabamos de conversar con Gina Watson, representante de la OMS en Ecuador. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias a ustedes. Tenga buen día.